Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto poder instalarme un rato y consumir un tiempo colectivo en una universidad para hablar justamente de la relación entre desarrollo y universidad y el papel que la universidad tiene en eso. Déjenme hacer un pequeño encuadre introductorio. La universidad, como criterio general, se tiene que adaptar a los escenarios históricos que se van sucediendo y no al revés. No es creadora de la historia, sino que es tributaria de la historia. En especial en el caso de la ingeniería. Las facultades de Derecho, históricamente, o yendo más atrás, de teología o materias doctrinarias de esa naturaleza, se han permitido, como diríamos hoy, bajar línea a sociedades enteras, marcando cuál era el camino a seguir en una sociedad. La ingeniería lo que ha hecho, con mucha más modestia, es tratar de cubrir el espacio de la tecnología, del conocimiento productivo que cada momento de la historia reclamó. Quien más claro refleja esa situación es el ámbito justamente de la Universidad Tecnológica Nacional, porque la Universidad Obrera, creada en la década del 50 del siglo pasado, nació en un país que reclamaba a gritos la disponibilidad de profesionales de ingeniería para aplicarlos a la tecnología de miles y miles de industrias de todo tamaño que estaban reemplazando las importaciones de aquel momento en un país que prácticamente no tenía cadenas de valor industriales que se pudieran llamar tales. Tenía segmentos de cadena de valor, pero no cadena de valor completa, y en pocos años se construyó una industria en el país que, a la inversa, producía prácticamente todo lo que se consumía en el país. En un país cerrado sobre sí mismo, que tenía dificultades para importar, tenía dificultades para comprar bienes de capital porque tenía restricciones definidas por el gran proveedor de aquel entonces, que era Estados Unidos, pero además había muy poco comercio internacional. Es decir, estaba todo en contra de la importación de bienes y, paradójicamente, o como sentido reflejo de eso, todo a favor de la industrialización sustitutiva, que es lo que se dio en el momento en que nació la Universidad Tecnológica Nacional. Por eso nacieron en aquel entonces no solo profesionales de la ingeniería de la Universidad Tecnológica, sino adicionalmente profesionales emprendedores. Muchos de ellos se formaron en la Universidad Tecnológica y luego construyeron sus propios emprendimientos o los dirigieron, o se integraron a aquellos que ya existían y en los que estaban trabajando. Pero eso pasó hace medio siglo, como lógica de generación. En medio siglo el país ha tenido una transformación muy significativa y la globalización se encargó, aquí y en el resto del mundo, de construir escenarios bastante distintos, llevando la situación a una concentración muy importante de las decisiones en materia productiva, con la hegemonía esencialmente de corporaciones que tienen su base de decisión fuera de la Argentina. De manera que en materia de desarrollo tecnológico hay algunas pocas grandes corporaciones nacionales y muchas filiales de corporaciones multinacionales que toman decisiones tecnológicas
fundadas en equipos de trabajo que no están en la Argentina. Las universidades, y la Universidad Tecnológica Nacional no puede escapar a eso, están produciendo profesionales para integrarse a ese nuevo escenario productivo, que no es el de aquel entonces. En ese nuevo escenario productivo, los profesionales pasan a depender de decisiones que controlan muchísimo menos. Son elementos que se integran a eslabones de cadena de valor con muchísima menos autonomía que la que podíamos identificar en los 50, en los 60, hasta en los 70 del siglo pasado. La globalización que comenzó hacia finales de 1970 y se aceleró enormemente en los 90 después de la caída del muro de Berlín, construye un esquema productivo en el mundo donde los centros de conocimiento están concentrados en el mundo desarrollado y incluso dentro del mundo desarrollado en algunos pocos países del mundo desarrollado. Insisto, reitero, a ese esquema productivo es que abastecen con profesionales la Universidad Tecnológica Nacional o cualquier otra universidad donde se estudie ingeniería en la Argentina. Y uno podría decir, bueno, esa es la realidad, ese es el marco, hagamos lo mejor que podamos y suministremos los mejores ingenieros para que ellos sean felices, construyan su propia vida profesional adecuadamente y el país siga su camino creciendo con el aporte de esos compañeros que van y trabajan y hacen lo que pueden y viven de eso. El punto en el cual estamos, y que ha quedado muy en evidencia en los últimos 5 o 6 años de la vida económica argentina, es que la globalización genera un modelo de desarrollo que no es claramente sustentable. O sea, nosotros no tenemos reservado en la globalización, cuando digo nosotros digo la Argentina, un futuro o un papel que nos permita sostener que tenemos un futuro positivo, sustentable, creciente, armónico. Es decir, no podemos decir que hemos resuelto el problema del crecimiento y del desarrollo a través de la integración en un esquema de esa naturaleza, una integración que prácticamente no hemos definido. La definió el capitalismo global y nosotros estamos en él. No podemos mansamente decir que estamos tranquilos para un futuro de esa naturaleza. Hay 3 planos que son críticos y en que no tenemos un horizonte optimista que destacar. En el plano macroeconómico queda claro que no solo Argentina, sino que Brasil o cualquier país que ha llegado al nivel de industrialización que tiene la Argentina, de productividad media que tiene la Argentina, se repite la situación en México, en Colombia, en Chile, no nos podemos liberar de lo que se conoce como la restricción externa. No quiero profundizar en eso, pero basta mencionar, basta identificar el tema de la restricción externa en el sentido de que una industria con las características que hoy tenemos no genera las divisas necesarias, la industria y el agro sumados, para abastecer a las importaciones que necesitamos, al turismo en el exterior, a la voluntad de atesoramiento de los argentinos frente a una memoria que indica que el refugio de valor en las crisis es el dólar, a el pago de la deuda que quede pendiente, vale decir, hay una restricción externa que este modelo productivo hegemonizado por filiales de corporaciones multinacionales no garantiza resolver. O sea que macroeconómicamente tenemos una situación que obliga a tomar medidas de administración de una crisis, que no es una cosa que nos deba dar temor y que nos deba dar idea de que estamos en situaciones
agudas, pero lo que está claro que no es una situación expansiva. Es decir, estamos en una situación donde hay que administrar las divisas que tenemos de una manera cuidadosa, restrictiva, lo cual inexorablemente afecta el crecimiento, afecta el desarrollo. Insisto, no es que nos lleva al apocalipsis, nos afecta el ritmo de evolución de la economía. Desde la perspectiva social, hablé de la macroeconomía, de la perspectiva social, eso tiene su correlato. Nosotros, que imaginamos una Argentina antes de los 90, donde la inclusión por el trabajo era una cosa enteramente simple, imaginable, donde aún durante el proceso militar hemos tenido desocupaciones muy bajas, hoy consideramos exitoso tener una desocupación del 7%, 6%, con un agravante, que esa desocupación del 7% o el 6% tiene ese número a consecuencia de que tenemos un estado de bienestar instalado muy fuerte que nos reduce alrededor de 3 puntos la desocupación a consecuencia de que subsidiamos gente a la cual incluimos por el ingreso, ya que no la podemos incluir por el trabajo, y esa gente deja de buscar trabajo, por lo tanto no se considera desocupada. Y además de todo eso, la productividad media de todos los trabajadores está, al igual que Brasil, al igual que México, en un 30% de la productividad del mundo central. Lo cual tenemos una situación de perspectiva social compleja, donde tenemos dificultad para reducir la desocupación a la expectativa del pleno empleo, tenemos dificultad para reducir los subsidios que constituyen un peso sobre el presupuesto muy importante, y tenemos dificultad para aumentar la productividad, con lo cual, al tener dificultad para aumentar la productividad, tenemos dificultad para aumentar el salario real. Y finalmente, en una terna de complejidades, desde la equidad, la concentración de la economía le pone un techo a la mejora del salario real, porque está demostrado, hay que usar la historia no exactamente para criticarla, sino para aprender en la medida de lo posible. Y está claro que después de la recuperación del salario real muy fuerte que hubo del 2003 hasta el 2010, 2011, desde el 2011, esta economía tan concentrada tiene actores que tienen la capacidad de apropiarse de los aumentos del salario nominal, trasladarlo a inflación y, en consecuencia, achatar toda elevación del salario real. Si los aumentos nominales mejoraron el salario real en la medida en que estábamos saliendo de la crisis del 2001, en que podíamos ocupar capacidad ociosa. Cuando llega el momento de generar, de seguir utilizando el aumento del salario nominal como factor de aumento del salario real, los interlocutores tienen tanto poder concentrado, son tan decisores de su sector respectivamente, que lisa y llanamente no solo trasladan a la inflación el aumento del salario, sino que se anticipan a la inflación. Se anticipan al aumento del salario. Con lo cual, aumentan los precios antes que aumenten los salarios. Con lo cual, incluso el año pasado, 2014, fue el primer año de una caída en el salario real. Bajó unos puntos, pero bajó. Por primera vez desde el 2003. Es decir, tenemos problemas de macroeconomía, tenemos problemas de perspectiva social, llamé perspectiva social a la dificultad para incluir por el empleo, y tenemos problemas de equidad, porque la distribución del ingreso se estanca y el salario real deja de crecer. Y eso no es derivado de, y esa es la afirmación que traigo a esta reunión, y ahí soy categórico, no es derivado esencialmente de errores de gestión.
No es que un fulano se equivocó en una tasa de interés o en una paritaria o en un subsidio y entonces hay problemas porque si se corrigieran esas cosas o se liberara el dólar. O se devaluara. No es un problema de gestión, es un problema estructural que deriva de una producción concentrada como la que se da en México, la que se da en Colombia, la que se da en Brasil, en que en todos los casos los decisores son muy pocos y los elementos que tiene el resto de la población para modificar esa situación son bajísimos, aún teniendo el Estado a su favor, como estamos en esta situación en la Argentina. Entonces, ¿por qué hago esa introducción? Porque hacia adelante, cuando hablamos de la relación entre la universidad y el desarrollo tecnológico, la mirada universitaria no puede ser ajena a estas restricciones. No puede ser ajena a identificar en la formación de sus cuadros que no basta con plantearse la demanda del medio productivo para decidir cómo forma a sus estudiantes, sino que además tiene que participar de la construcción de un imaginario de sociedad futura construida alrededor del interés general. No sé si soy claro, porque intento no aburrirlos con esto, intento sumarlos a mi lógica de razonamiento. Digo, si la universidad está para formar profesionales, en términos casi mezquinos y restrictivos de banda estrecha, podría decir, bueno, mientras los profesionales salgan y se ganen su sueldo, la universidad es exitosa. A otra cosa, que los problemas que mencioné los arregle otro. La universidad no está para eso. Digámoslo en términos bien fenicios, bien mezquinos, digamos. Bueno, aún así, deberíamos detenernos a reflexionar y decir, pará, no necesariamente va a pasar eso. Hasta ahora puede haber pasado, pero si el país tiene los problemas que mencionamos y el imaginario colectivo se aleja de situaciones equitativas, el país deja de crecer y pasa a tener problemas de restricción en diversos planos, no necesariamente los profesionales que egresen de la universidad van a ser exitosos meramente adaptándose a la normativa que fijen, por ejemplo, las filiales de las grandes corporaciones. No necesariamente haciendo un convenio con una terminal automotriz que nos financie laboratorios y que nos ayude a equiparnos y que garantice que se lleva 50 egresados por año, la universidad va a ser exitosa porque, entre otras cosas, tiene más de 50 egresados por año. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, tomamos la bandera y hacemos la revolución social y decimos, no, la cosa tiene que ser distinta, la universidad identifica el imaginario de sociedad y entonces forma profesionales para esa sociedad. Y tampoco puede, porque esa sociedad no existe. Por algo es un imaginario que estamos construyendo entre todos. Entonces, lo que yo digo es, dediquémonos unos pocos minutos a pensar cuál sería ese imaginario y ver qué puede hacer la universidad en esa dirección. El primer imaginario, que lo descarto rápidamente, lo tengo que mencionar porque es el tradicional. El tradicional significa decir, bueno, si la responsabilidad de la situación que tenemos actual es una industria muy concentrada en manos de empresas multinacionales que no tienen el mismo interés en el desarrollo nacional autónomo que podemos tener nosotros, proponemos una agresiva situación política donde cambiamos el poder de esas corporaciones y tratemos de incentivar a que el Estado se haga cargo de eso, por ejemplo, o que se traslade a la sociedad argentina de diversos mecanismos. Francamente eso no solo no ha tenido éxito en el mundo, sino que cuando se consiguió y se trasladó a sociedades estatales, no se pudo demostrar que esas sociedades estatales no se burocratizaron
y en definitiva generaron situaciones parecidas al original, de distinto cuño. Eran compatriotas los que manejaron eso en nombre del Estado, pero no funcionó, estoy hablando globalmente, no funcionó ni acá ni en países que lo intentaron más agresivamente. La lógica es, desde el punto de vista de la tradición política, la lógica que voy a exponer es, si se quiere, un poco más modesta, pero intenta ser más realista e igualmente transformadora, porque el éxito no es en el discurso rimbombante, sino en el discurso efectivo, que logre la transformación. La Argentina debería pretender crecer al 4 o 5% anual. Creciendo al 4 o 5% anual, la Argentina entre 15 y 18 años tendría que tener una economía el doble de la actual. Lo cual significa que en los próximos 15, 18 años hay que construir un sistema, debe suceder, debe aparecer, con nosotros o sin nosotros, otra economía más aparte de la actual. Significa, o tenemos a Techín haciendo el doble de acero, o ese doble de acero lo produce la actual Techín más otra gente de otra manera. O tenemos las mismas empresas automotrices haciendo el doble de automóviles, o tenemos el doble de automóviles hecho de otro modo. Y así en cada cosa, hasta la cebolla y la banana. ¿Cuál es la forma de construir esa economía que vendrá de un modo más equitativo, con una mejor perspectiva social y con menos restricciones macroeconómicas? Esa es la pregunta que hay que contestar, porque en ese caso hay que avanzar en construir un modelo que vaya desarrollándose en paralelo con la economía vigente, al cual la universidad tendría que apoyar y ayudar. No me alejo de aquello para lo cual me invitaron, no me gusta venir a hablar de cosas que no son aquellas que me dijeron que les interesa. Quiero hablar de la universidad y el desarrollo tecnológico, pero para eso tengo que hablar de en qué país. Y hay dos escenarios interesantes para esa economía adicional que hay que construir. Un escenario es la necesidad de que el Estado aparezca en el escenario productivo, pero no al estilo tradicional. La YPF de la década del 50 del siglo pasado quedó en la década del 50 del siglo pasado. Muchas cosas han cambiado en el mundo como para imaginar que tenemos posibilidad de construir estructuras enteramente estatales, manejadas por organizaciones burocráticas que en función de eso sean exitosas, evitando en el camino que la burocracia se anquilose, que aparezcan procesos de corrupción, que se pierda eficiencia. Yo creo que la historia nos ha enseñado que la introducción de la lógica emprendedora debería asegurar que algunos de esos defectos que se dieron aquí y en otros países cuando aparecieron mega empresas estatales se corrijan. Ahora, que el Estado aparezca en el escenario productivo asociado al capital privado, si es posible nacional, con control del destino de las motoras. Si nosotros, en lugar de pensar la producción de alimentos, la producción de indumentaria, la producción de vivienda social, como algo que depende de que haya empresas constructoras que hagan vivienda y después nos la vendan en cuota, bueno, es un camino. Pero ¿y si lo damos vuelta y decimos, ¿cuántas son las empresas constructoras respecto de la gente que necesita vivienda? Si necesitamos 3 millones de viviendas en la Argentina y hay 1000 empresas constructoras, ¿por qué depender de la decisión de 1000 tipos cuando hay 3000 demandantes? Y no organizar por grupos, 3 millones de demandantes, no organizar por grupos a los 3 millones de demandantes
para que construyan su propia vivienda. Es decir, ¿por qué no el Estado construye escenarios donde elimina la especulación en tierra urbana? Punto elemental. El Estado no puede admitir un minuto más que haya especulación en tierra urbana. Y a continuación auspicia definidamente, con financiación, con tecnología, con todos los apoyos necesarios, las cooperativas de construcción de vivienda, con el doble de la apuesta para la cooperativa de autoconstrucción de vivienda. La diferencia entre una y otra está clara. La cooperativa de construcción de vivienda se forma con gente que necesita la vivienda pero no la construye, contrata la construcción. Y hay, como en Uruguay, otras cooperativas muy importantes de autoconstrucción de vivienda donde la gente pone al menos una parte del trabajo para construir la vivienda. ¿Por qué no convertir eso en política pública y en ese espacio suministrar toda la tecnología necesaria para que los ámbitos del conocimiento, sean organismos del Estado u organismos universitarios, generen los profesionales para asistir? En todos los rubros vale eso. En los alimentos, en la indumentaria, en todo lo que tenga que ver con el ambiente, incluso en la generación de energía fotovoltaica. ¿Por qué tener plantas de energía fotovoltaica concentradas? Nosotros tenemos poco y nada de desarrollo de energía fotovoltaica en Argentina. Sin embargo, lo poco que tenemos está concentrado. Hemos pensado en una licitación que se hizo en San Juan, ahora vamos a hacer otra más grande en San Juan, pero no se ha diseñado un sistema que permita que en el techo de un rico o en el techo de un pobre haya un panel fotovoltaico que genere energía y se vuelque a la red. Y no se ha pensado, por lo tanto, ni en la tecnología para fabricar los componentes, ni en la tecnología de organización social para instalar los sistemas o para mantener los sistemas, donde allí hay una diseminación de la responsabilidad productiva tan enorme que, en definitiva, en lugar de tomar las decisiones 2% de la población, como hoy sucede, y donde toda la discusión es alrededor de qué va a hacer ese 2% al cual calificamos de empresario, dentro de los cuales una pequeña fracción es decisoria, en lugar de ese 2% pasa a tomar la decisión el 80% de la población, organizada en unidades alrededor de satisfacer las necesidades comunitarias. Y entonces promovemos que en lugar de las marcas decidir, no es que en lugar de, las marcas de ropa construirán su propio destino, pero ¿por qué no construir espacios donde se organicen a los productores de indumentaria, que son los que realmente agregan valor, y se les dé la posibilidad de tener un vínculo directo con el consumidor? Yo invitaría de manera muy elemental que algunos de ustedes, y podemos hacer una visita guiada porque conocemos bien el tema, tome contacto con talleres de fabricación de indumentaria y le pregunten qué necesitan para estar en regla, para tener higiene y seguridad, para no tener riesgo de trabajo infantil, para incluso tener un horizonte de ganar plata. Le pregunta qué necesita a esa gente y le contesta comercializar dignamente. Entonces, si yo estoy en un municipio como este y decido tener 2.000 metros cuadrados dignos, iluminados, distribuidos como corresponde, que trabajen de 8 a 5 y administrados con absoluta prudencia para que solamente productores de verdad vendan allí, le cambié la vida a los productores, le cambié la vida a los consumidores y me saqué de encima toda una cadena de intermediarios. ¿Qué tiene que ver la universidad con eso? Que no existen tecnologías de organización social, que no existen tecnologías de diseminar el diseño de manera adecuada, que no existen incluso tecnologías para organizar núcleos en los eslabones clave de cosas que se pueden hacer en común en una cadena de valor textil. ¿Y quién lo tiene que resolver eso? Y probablemente lo tengan que resolver
en este caso, a diferencia del caso de las grandes empresas públicas, la propia universidad, involucrándose con iniciativas de la base social, que hay un montón, de las organizaciones que intentan trabajar en temas de pobreza, que hay un montón, para que dejemos de tener como única opción la gran corporación y pasemos a tener soluciones para pasteurizar leche en pequeña escala, para tener un peladero de pollos que no sea de 100.000 aves por día como se aspira a tener en Río Cuarto como gigantesco, sino que faene 1.000 pollos por día higiénicamente, para organizar una cadena de producción de indumentaria, para organizar cosas más cercanas a la ingeniería que ustedes manejan, como es hacer una moto eléctrica en escala adecuada. Digamos, la lista es infinita, pero no sucede porque está pensado que la solución de los problemas productivos argentinos en esos sectores depende de darle crédito a los que ya están en el sector para que, crédito y alguna facilidad de grabaciones impositivas o lo que fuera, estimular a los que ya están para que se animen a hacer lo que no hacen. Eso se viene intentando hace 40 años sin ningún tipo de éxito. Y en rigor, si se invierte la lógica y se entiende que puede promoverse organizaciones que atiendan necesidades comunitarias, que paguen sueldo, vendan sus productos adecuadamente, no estoy hablando de organismos que dependan del Estado, que apelen al trueque, no estoy hablando de cosas de ninguna manera extraña, simplemente que trabajen en un ámbito creado por el Estado, que permita que una producción pensada en términos de atención comunitaria de las necesidades sea sustentable, un Estado que ante cada falla de mercado se ocupe de apuntalar eso corrigiendo las cosas necesarias, se puede permitir que en paralelo a lo que ya existe, que seguirá existiendo y seguirá tratando de crecer, aparezca una dinámica productiva de características totalmente distintas, en la cual la universidad tiene un rol absolutamente esencial a cumplir, siempre y cuando agregue, en los casos de los ámbitos de disciplinas duras, como son una facultad de ingeniería, la llamada tecnología social. Es decir, normalmente los emprendimientos que se necesitan para este espacio de producción buscando satisfacer necesidades comunitarias tienen necesidades tecnológicas, pero tienen de la misma dimensión necesidades de organización social que no controlan, que necesitan que se discutan, se diseminen, y que el profesional tradicional egresado a la universidad no puede trasladar, porque el profesional egresado a la universidad tradicional argentina está preparado para trabajar en relación de dependencia en corporaciones medianas y grandes, y tiene enormes dificultades para sentarse de igual a igual con miembros de una cooperativa. No se olviden que en la Argentina ha habido más de 1.000 cooperativas de empresas recuperadas desde la crisis del 2000 hasta ahora. En escasísimas situaciones, no deben superar el 3-4%, en la cooperativa se quedaron los profesionales que participaban de la empresa. En el resto se mandaron a mudar, con lo cual condenaron a la empresa a la inanición y al deterioro. En las empresas donde los profesionales se quedaron es donde mejor apareció un horizonte de subsistencia y de éxito. La razón por la que optaron por una cosa o por otra fue por identificación ideológica, porque los profesionales creyeron que su camino estaba en buscarse trabajo en relación de dependencia exitoso en otro lugar, en una corporación que ganara plata y no que se fuera a la quiebra. Bueno, esas son opciones personales, pero estructuralmente, pensado desde el punto de vista de la universidad, queda claro que esa historia ha mostrado un déficit de formación social de los profesionales.
los profesionales tienen la universidad tiene la necesidad de que el profesional pase a pensar en términos del rol de la empresa más que del destino personal. Si el destino personal se asocia al rol de la empresa y la empresa es exitosa, al profesional le va bien. Ahora, si el profesional pretende que le vaya bien en cualquier condición, estamos en el horno. Esencialmente, el planteo entonces, resumiendo, es que para asociar la universidad al desarrollo tecnológico no estamos en un momento fácil de la historia. No basta con salir a producir los profesionales que llenen los vacíos de una política que ya se había definido previamente, como pasó en la década del 50 del siglo pasado, que cada uno de los profesionales tenía el destino asegurado. No basta con considerar exitosas las situaciones de estos últimos años, donde esto se dio en algunos espacios acotados como la informática o algunas otras situaciones similares, donde en algún momento los profesionales de informática tenían trabajo antes de recibirse, y a lo mejor todavía lo siguen teniendo por un cierto tiempo. No basta con eso. Y no basta con atender la demanda de las corporaciones que hoy hegemonizan la industria, porque ese horizonte no es un horizonte optimista. Ese horizonte tiene que recibir retoques de política económica y productiva. Ahora, la universidad no puede producir los retoques, pero en los dos planos que yo configuré, el de las grandes empresas público-privadas que atiendan las grandes producciones y las grandes demandas de infraestructura, y el otro plano de cambiar el paradigma de producir en función de la vocación de lucro de una marca o de una gran corporación para producir en función de las necesidades comunitarias, la universidad tiene un rol a cumplir. En el primero, por iniciativa del Estado. Si el Estado no decide avanzar en esas megacorporaciones como decidió con YPF, poco se puede hacer. Pero en el segundo, por iniciativa no exactamente propia, pero sí combinada con actores de la sociedad con los cuales se puede trabajar y mucho. Este grupo en el cual yo estoy integrado, la Asociación Civil Construcción Colectiva, que actúa en realidad bajo un alias, somos el Instituto para la Producción Popular, somos la misma cosa. Lo que pasa es que jurídicamente somos la Asociación Civil Construcción Colectiva, pero queremos corporizar la idea de que trabajamos para la producción popular. Este grupo ha avanzado en encontrar situaciones de la naturaleza que mencioné en el segundo grupo, y ha avanzado mucho, y ha hecho acuerdos con universidades, y está haciendo acuerdos con un banco cooperativo, y tiene buen diálogo con ámbitos gubernamentales de diversa naturaleza, municipales, nacionales, y esa articulación de un tejido donde aparecen posibilidades de cooperación múltiples, es una articulación que nos está permitiendo recorrer una etapa inexorablemente experimental y que inexorablemente nos queda recontra grande. Somos un grupo sumamente modesto, con los nulos recursos que tiene, por lo menos quien ha transitado por el Estado. Cuando sale fuera del Estado y trabaja como asociación civil, se descubre pobre, digamos. Está claro que en el Estado hay muchísimo más recursos para trabajar que en una asociación civil. Pero quería contarlo para que no aparezca esto como una fantasía teórica. Lo estamos haciendo. Estamos trabajando codo a codo con una cooperativa de reciclado en Moreno, o estamos trabajando codo a codo con cooperativas de La Rioja que quieren instalar secaderos solares para secar su producción, y así podría contar una docena de anécdotas. Estamos haciéndolo dentro de la filosofía, no con la oportunidad técnica. En realidad hemos construido la oportunidad técnica a partir de una concepción de lo que significa la organización productiva. Y ese desafío lo queremos diseminar, debatir y hasta confrontar. Si es que no están de acuerdo, y si quieren gritar, gritan. Estoy exagerando. Pero estamos a disposición
para discutir esto, que es una idea heterodoxa, provocativa, pero que necesita ser vehiculizada de entrada de ámbitos intelectuales interesantes, como el ámbito de la universidad. Yo me gratifico enormemente que nos hayan invitado a discutir estos temas, porque no crean que se discute todos los días y en cualquier lugar. Que la universidad tome la iniciativa y diga cuál es la vinculación con el desarrollo tecnológico, y que se entienda que una cosa era en los 50 del siglo pasado, otra en los 90 y otra ahora, es un gran paso adelante. Avancemos con eso, veamos papeles, tenemos documentos a disposición, le podemos mandar cosas, nos gustaría recibir un retorno instantáneo, lo que quieran preguntar y discutir ahora, pero podemos hacer seminarios a futuro, estamos enteramente a disposición. Muchas gracias.